Hola a todos, estamos en la cuarta edición del BAI de Formación. Como sabéis, los que nos visteis en anteriores ediciones, pues nada, hemos empezado a hacer una serie de charlas. En la primera contamos con dos magníficos entrenadores, después continuamos con jugadores y la última de árbitros. Y ahora pues toca de nuevo entrenador de sobra conocido por todos. Yo creo que referente para cualquier amante del fútbol sala. Y nada, paso a presentarlo. Además, está conmigo, perteneciente al fútbol sala, David Pérez, que es nuestro entrenador del primer equipo y encargado de la metodología de base. Bueno, paso a presentarles y vamos con la charla. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenos días, es un placer aquí estar con vosotros y como decíamos, dedicándole tiempo muerto al fútbol sala, ¿no? O tiempo a distancia al fútbol sala. Desde el Baíña Fútbol Sala, la verdad que queremos darte las gracias por participar, porque bueno, nos encanta pues todo este tipo de formaciones y tenerte aquí pues es casi un sueño. Y eso, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. David, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, buenos estás? días. Nada, pues encantado de estar otra vez aquí con un BAI de formación más. La verdad que es lo que comentábamos con Tomás, ¿no? Que están gustando los anteriores, estamos sacando muchísimas cosas para cuando empecemos a entrenar, que ojalá sea pronto. Y vamos, hoy tener a Tomás con nosotros, pues eso, que es un lujo para completar lo que ya venimos haciendo estas últimas semanas. Muy bien, pues voy a explicar brevemente cómo vamos a organizar hoy y ya vamos al tema. Vamos a hacer tanto preguntas de base, de las que las voy a formular más bien yo, y preguntas ya más de rendimiento, que las formulará David. Vamos a ir alternando para que sea más variado y nada, vamos a arrancar, si os parece. Vamos a ello. Vamos a ello, chicos. Venga, primera pregunta. Tomás, ¿cuál crees que debería ser la virtud más importante de un entrenador en base? Bueno, yo siempre cambio la palabra entrenador en base por la de formador o educador, ¿no? Entonces yo creo que la virtud más importante sería, como dice nuestro amigo Pep Marín, ¿no? Uno de mis grandes referentes, que lleguemos a enseñar al niño tal el conocimiento del juego, que me parece muy difícil porque los niños son niños y porque, pero que nos llegáramos a quedar sin trabajo por lo bien que hemos transferido tanto el conocimiento del juego como la confianza, pero para mí hay algo determinante en formación, que es la autonomía del jugador en cancha. Enseñarle a que el que decide es él y plantearle todas las situaciones para que decida él. Estamos viendo continuamente a los entrenadores que parece que están con la Play, jugando con los niños en la dirección del partido, del entrenamiento con árbitros, que llamo yo, ¿no? Nosotros intentamos conseguir que el entrenamiento con árbitros sea que el partido sea un entrenamiento con árbitros y sea un entrenamiento más. Pero yo creo que lo más importante es, y también pienso que es de los aspectos más difíciles de conseguir, que el niño tenga autonomía en cancha, a la hora del entreno y a la hora del entreno con árbitros también. Pienso que es dificilísimo, a mí me cuesta muchísimo conseguirlo y pienso que es una de las deudas generales. No sé qué pensáis, no sé qué piensas tú, David, al respecto, si eso se consigue con facilidad o no. Sí, pues es complejo. El otro día yo decía también que al final muchas veces queremos ser tan ordenados como entrenadores, ¿no? Que acabamos dirigiendo mucho a los niños, los acabamos, pues eso, a veces cogiendo el mando ese de la Play para moverlos de aquí, para moverlos del otro lado, y no permitimos ese desorden que es súper educativo y formativo, ¿no? Es una de las cosas que hablábamos, Dani y yo, mucho en cuanto a base. Oye, pues a lo mejor tenemos que tender a desordenar más los entrenamientos, los partidos, no preocuparnos tanto por eso, sí, evidentemente dar importancia a los fundamentos que queremos trabajar, que ahí va el aprendizaje del niño, pero sí que dejar que el niño se desenvuelva y que decida y que sea libre y que sea feliz, que es lo importante también, ¿no? Nosotros en los entrenos, yo, aparte de dirigir al primer equipo, dirijo también al equipo alevín. Ajá. Hacemos recreos, 7, 8 minutos, que hagan lo que les dé la gana. Hacen chilenas, hacen tonterías, otros hacen
el gesto técnico que han elegido para mejorar en toda la temporada, otros le llaman la atención a otro que está haciendo algo. Se ven pequeños detalles de corresponsabilidad, se ven pequeños detalles de liderazgo. Oye, pues vamos a hacer esto. Lo que pasa es que lo que dices nos cuesta porque nos cuesta dar recreo a los niños dentro del entreno porque queremos ser entrenadores. Si solamente quisiéramos ser formadores o educadores, nos encantaría dar recreo todos los entrenos 10 minutos. Joder, Tomás, es que si das 10 minutos todos los entrenos me quedo sin entreno, ¿veis? Es que queremos ser entrenadores. Ya. Con respecto a eso, ya que lo comentas, Tomás, es algo que tenemos que sí que este año lo intentamos plantear a través de otro entrenador, de Santi, que todavía escuchaba a ti otras veces, y me parecía muy buena idea. Y lo hablaba con Dani, con Santi también, pero tú, ¿cuándo lo introduces? ¿Al principio o al final? Porque es una duda que tenemos, ¿verdad, Dani? Sí. Mira, Dani, ¿qué ocurre? Que yo siempre estoy este año con los alevines ha dado una circunstancia de que iniciamos nosotros el horario de cancha. Antes de nosotros no va nadie. Nosotros empezamos las tareas los martes a las 5 en un pabellón pequeñito. Entonces yo estoy allí a las 4:30 siempre, con todos los balones, las pelotas, los de goma espuma. Entonces a las 4:30, pues al principio solamente llegaban 2 o 3 niños a las 4:30 y ahora están llegando todos a las 4:30. Entonces casi hay 20 minutos de recreo, porque hacen... Entonces me he visto favorecido por esa situación de que antes de nosotros no entrenaba nadie porque era la apertura del pabellón y nosotros lo estamos dando en ese espacio. El recreo en ese espacio, y ya te digo, el niño ya llega, coge el balón, la pelota o el de goma espuma y casi siempre hacen lo mismo, pero ya te digo, se perciben pequeñas situaciones de liderazgo, de responsabilidad. Y además, normalmente yo intento estar así, como estoy con vosotros, ¿no? Hablando con ustedes, y el chico que está conmigo, Cristian, el ayudante, es el que está percibiendo lo que están haciendo, ¿no? Porque parece que si estás tú mirando, estás controlando la situación, ¿no? Y me dicen, mira, pues ahora ya se está atreviendo a hacer esto, o está haciendo el gesto técnico que la Ricardiño, que está entrando. Entonces, ya te digo, a mí me parece, lo que nos parece una pérdida de tiempo puede ser una gran enseñanza de lo que quieren hacer ellos sin que estemos nosotros. Sí. Con respecto a eso, mira, es una anécdota. Estoy leyendo un libro de Álvaro Bilbao, que es un psicopedagogo, que habla del cerebro del niño, ¿no? Y habla de eso, un poquillo de la confianza, de dejarle a los niños hacer lo que ellos quieran, entre comillas, ¿no? Es un gesto de confianza hacia ellos, en plan, mi papá y mi mamá confían en mí, pues en este sentido un poco es lo que dices, ¿no? Si los estás viendo en ese recreo, parece que los estás fiscalizando, los estás controlando, ¿no? Pues ese rato libre para que se desarrollen y seguro que a lo mejor surgen cosas que no te esperarías que surgieran si les estás controlando, porque igual dicen, bueno, pues tengo que hacer lo que sé hacer porque me está viendo el entrenador, ¿no? Y de esa forma, al no observarlos, se desarrollan más y se inventan cosas nuevas, ¿no? Que les saldrá mal, seguro, pero haciéndolo 300.000 veces, seguramente que ese gesto técnico le salga mejor. Así es, además yo lo decía el otro día en otra de las charlas, ¿no? Yo, sabes, David, que yo soy de preguntar, pero da igual que sea rendimiento, que sea una selección o que sean unos niños, ¿no? Y a veces los niños les preguntas y te dan soluciones de niños. Y tú estás esperando soluciones de entrenador y te dan soluciones de niños, que es lo que buscamos para ellos, ¿no? Que te den encontrar soluciones de niños y a veces nosotros las buscamos en soluciones de entrenador y nos equivocamos en ese aspecto. Yo me equivoco, personalmente. Ya. ¿Algo más, Dani? No, pasamos a la siguiente. Venga, meto yo de rendimiento. Vale, pues ya que hablo yo de rendimiento, ¿a partir de qué categoría consideras el rendimiento como el objetivo? Evidentemente hay que tener en cuenta el contexto del club, no es lo mismo un juvenil o un filial de aquel Lovelle, nuestro juvenil o el juvenil de tu club. Entonces, dentro de tu club, por ejemplo, ¿a partir de qué categoría consideras que es rendimiento ya? Bueno, está claro que rendimiento, tecnificación o especialización en juveniles se considera a nivel general, pero como tú dices, cada club, cada país, cada deporte incluso tiene una realidad diferente, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, en Santiago Lovelle, que mencionabas tú, hasta en el filial había jugadores juveniles y seniors de primero y de segundo año como máximo,
Y hasta ahí era formación, o sea, incluso los Pola, Lucho, Rubi, Palmas, Marcos Vara, estaban en el filial, que estaba en segunda, lo que es ahora segunda B, sí, y era totalmente formativo. Corríamos riesgos de perder la categoría, que alguna vez la perdimos, me parece que una vez la perdimos, pero seguíamos sacando jugadores para el primer equipo. Por lo tanto, creo que depende de la realidad, de la realidad de cada club, de cada situación, de si el equipo está en primera o el equipo senior, el referente en este caso, está en tercera o en segunda B. Depende de eso, pero ya en juveniles sí que deberíamos, pero yo la edad, ya te digo, depende. Nosotros lo hacíamos así, pero en otros sitios lo normal es que en juvenil ya sea tecnificación, ya sea especialización y ya sea rendimiento, ¿no? Sí, yo a lo mejor en clubs potentes me refiero a lo mejor ya considerar la categoría juvenil una categoría de formación, ¿no? Pero orientada al rendimiento. Porque en cualquier momento esos chicos, aunque sea juvenil de segundo año, tienen que estar preparados para dar ese paso al primer equipo y rendir, ¿no? En una segunda B, en una segunda o en la categoría que sea. Pero sí que es cierto que muchas veces me preguntan, oye, ¿y cómo pautas tú la metodología en cada categoría? Joder, pues al final es muy complejo porque cada club tiene un contexto muy distinto, ¿no? Al principio, cuando yo llegué, le dije a Dani, oye Dani, haz un pequeño resumen de cada categoría, porque yo igual meto el juego de 2 en alevines y los alevines tienen que estar trabajando juego de 1 completamente, porque no manejan todavía esas situaciones. Y creo que es importantísimo que adaptemos nuestra metodología a nuestro club. Y un juvenil de mi club no tiene nada que ver con el juvenil de tu club, por ejemplo, y hay que dar objetivos totalmente distintos. Así es, así lo veo yo. Es estar observando, estar analizando, que Dani te dé toda la información y que tú después observes y que después percibamos cuál es lo más adecuado para ese momento del club, ¿no? Y para ese camino de formación que buscamos. Sí que lo hablo con Dani en plan, oye, ¿cuándo damos el salto? ¿Cuándo consideramos que dominamos el juego de 1, el juego de 2? Ha pasado con el infantil tuyo, ¿verdad, Dani? Que me dices, oye, el juego de 2 yo creo que ya está más o menos bien. Meteré al tercer jugador, tal. Y creo que es algo complejo, porque ¿en qué punto pasas a la siguiente fase, verdad, Dani? No sé cómo miras tú eso. Sí, la verdad que era un tema complicado. O sea, no es que observase que estuviese dominado, porque evidentemente dominado es imposible, pero sí que veía como la necesidad de a veces a la hora de avanzar, de meter el tercer hombre para ciertas situaciones que se diesen. Bueno, yo lo decía ayer, me parece, antes de ayer, la participación del tercer hombre. Claro, cuando hablamos de la participación del tercer hombre, yo hablo de la participación del tercer hombre de manera coordinada en creación, ocupación y aprovechamiento de espacios, que me parece muy complejo. Por eso llegar a la optimización del juego de 2 me parece excelente. Y después nos ponemos a pensar, cuando estamos en primera división, ¿cómo queremos que nos llegue el jugador? ¿Y cómo nos llega? Pues hay mucha diferencia en cómo queremos que nos llegue a cómo nos llega, según en la escuela donde haya estado, según los clubes en los que haya estado, según a los entrenadores que haya estado. Por eso nosotros lo que tenemos que conseguir son jugadores inteligentes, jugadores que se adapten a cualquier modelo y a cualquier sistema, jugadores que dominen el juego de 2, que lo dominen de manera excepcional, que la táctica... Mira, si un jugador te llega a primera división con un dominio de la táctica individual, de lo que es la percepción, la lateralidad, la orientación corporal y la toma de decisiones, bien, joder, lo demás ya lo hacemos. Lo demás ya lo hacemos en primera, pero es que resulta que te llegue con un dominio de la táctica individual excelente, no es fácil. No es fácil y lo vemos en el día a día. No sé si estás de acuerdo, Dani. Sí, totalmente. El tema de la lateralidad, que al final te da pues una ventaja entre ser un jugador magnífico y no serlo, pues al final es algo que no... Tú llevas infantiles, ¿no, Dani? Infantiles. Sí. Por ejemplo, en infantiles, me dejas que yo también os haga preguntas, ¿no? Sí, buen hombre, por supuesto. En infantiles, ¿qué tanto por cien dirías tú? Primero, entrenarás 2 o 3 sesiones máximo, imagino, de 1 hora, hora y cuarto, ¿no? 2 de hora y media, que es lo que 2 de hora y media, perfecto. Está muy bien. ¿Qué tanto por cien utilizas la lateralidad o la no dominante? Pues la verdad que ahí este año hemos dado, yo creo que un salto muy, muy importante. Al final David nos insistió muchísimo desde el principio, pero muchísimo.
Y yo creo que este año ya está en Benjamín, te diría, que es la otra que llevo así de pequeños, que es algo que intento estar casi por igual. Es decir, como decía él, a David le decía que este año me funciona muchísimo, que sea cual sea la tarea, como si es un juego 2 contra 2, siempre que considere yo que, o ya ellos mismos, les digo, o sea, siempre que el control sea, pues, como les digo yo, con pierna incorrecta, ya es balón para el otro equipo. Y claro, ya llegamos a un punto que ya uno cuando ya controla así, pues eso, mal orientado, cruzando para controlar con la dominante, ya él mismo manda el balón para afuera porque sabe que... Y la verdad que muy bien. Y te pregunto, ¿a los infantiles les gusta que juegues con la no dominante? Bueno, yo creo que sí, o sea, no creo que se hayan No quejado. les gusta, Dani, normalmente no les gusta. Ah, Normalmente no les gusta. ¿Por qué? Porque es una situación que no dominan. ¿Y por qué? Porque hay muchos de los entrenadores, los niños, perdón, incluso nosotros, los formadores o educadores, queremos que el niño vaya al entrenamiento a demostrar. Y el niño va al entrenamiento a demostrar en lugar de a progresar o a aprender. Entonces no le gusta utilizar algo que no saben utilizar. A mí me pasa con los alevines, no le gusta lo de la no dominante, pero al final haces un rondo dinámico 8 contra 3 y la única pauta que pones es que el primer control tiene 8 contra 3 en 15 por 20, el primer control tiene que ser con la no dominante. Solo eso, lo demás es libre. Entonces eso, le hacemos cosas muy sencillas y según vamos viendo que lo van adaptando a su memoria deportiva, pues se lo vamos complicando. Pero no les gusta porque quieren demostrar en el entreno también. En lugar de ir a aprender, quieren demostrar. ¿Por qué? Porque es deporte, porque a lengua, bueno, hay alumnos que también en lengua, en inglés, en música, también quieren demostrar en lugar de seguir progresando. sí, yo creo que también que ellos... que sí que, sobre todo con el tema del control, ¿no? Que al hacerlo con, pues si toca con no dominante para que estés mejor orientado, sí que ellos, yo creo que sí que lo valoran, o sea, que se dan cuenta a cabo del tiempo de la ventaja que les da. Y en ese sentido, aunque eso, como dices tú, a los jugadores pues no les gusta porque ven que no dominan, yo creo que ahí sí que lo agradecen, que se dan cuenta de la importancia. Eso es. En el proceso se dan cuenta, pero si no, siempre te ponen, parecen ya profesores, ¡wow! Otra vez con la no dominante, o pero, ¿no? Yo siempre cuando digo la tarea a los peques y ya salta alguno, pero, y el pero siempre tiene un componente de táctica individual, de lateralidad, de percepción, de orientación. Claro. El pero siempre es táctica individual, ¿no? Pero al principio les cuesta y después ya lo van incorporando de manera natural, sobre todo cuando tú transfieres que lo que tenemos que hacer en el entreno es mejorar, no es demostrar, ¿no? O eso es lo que a mí... Por ejemplo, has dicho que este año, desde que ha venido David, habéis incorporado mucho la no dominante, ¿no? Sí. Porque es de la escuela de Martillo, ¿no? Sí, total. Y al mismo tiempo de la tuya. Es que vale, al final eso, referimos unos a otros. Sí, es una escuela común, ¿no? Hemos bebido de las mismas fuentes, pero yo te pregunto, David. Sí. Joder, al final os pregunto yo. Yo te pregunto, David, tú eres de la escuela de Martiño de siempre, ¿no? O sea, ¿cuántos años estuviste con Adri? Pues estuve en el mismo club 4 años, coincidiendo con él 2. Vale. Entonces, tú ahora tienes tu forma, has mamado de unas fuentes, pero tú tienes tu propia personalidad y dime, ¿qué diferencias estás aportando en este club con respecto a una metodología, digamos, parecida a la de Martiño? Diferencias, no cosas parecidas, diferencias. Es compleja esa pregunta, ¿no? Es que hay que estar preparado. Sí que es verdad que a lo mejor es que diferencias son a lo mejor son mejoras o adaptaciones o que hago yo a mi forma de ver el deporte y el fútbol sala, ¿no? Con respecto a esto, sí que yo soy muy pesado con el juego de uno, pero muy pesado, muy pesado. Se lo digo a ellos, sed muy pesados vosotros también. Es muy importante que dominen los aspectos individuales para poder llevarlo al colectivo. Y lo que tú dices, si me llegan a mí al primer equipo me llega un chico de Bayona y domina su pierna no dominante, eso le va a llevar a que se oriente mejor. En cuanto a la defensa,
es un buen defensor porque domina los puntos individuales defensivos, pues en eso sí que soy muy pesado. Sí que es algo que evidentemente lo tenemos de la escuela Martiño, como tú dices, pero que lo he llevado a mí y creo que le he dado esa pesadez, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa particularidad y lo has ido adaptando. Eso es, porque creo que es clave para el juego y para los niños. Estoy de acuerdo. Pero yo me voy a esta situación, a las diferencias, porque el otro día lo hablaba con Mon, que nosotros en la época de Adri, de Mon, de Santi Valladares, de Bores, en la época mía de Santiago, llegó un momento que, joder, que pensábamos que lo nuestro era lo mejor y que lo demás no bebíamos de otras fuentes, y fue un error que nosotros cometimos. Y yo creo que se puede aprender de los errores propios, que te cuesta muy poco aprender de los errores propios, pero que también se puede aprender mucho de los errores de los demás. Yo en mi versión de entrenador número 3 no hacía cosas de un entrenador en particular porque era totalmente contrario a mi forma de verlo, pero ahora sí que lo utilizo. Por eso te preguntaba yo las diferencias. Y sobre todo, Dani, en las escuelas, pues lo importante es tener una metodología y una filosofía, pero beber de todas las fuentes y ver que, joder, somos contrarios a las filas. Martiño, David y yo somos contrarios a las filas. Bien, yo sigo sin utilizar filas. Nunca, en nuestros entrenamientos, nunca hay un niño sentado. Nunca, jamás. Nunca hay un niño sentado, a no ser que haya tenido una mala actitud, un mal comportamiento. Entonces sí, pero nunca hay un niño sentado. Pero yo antes no utilizaba la pared, por ejemplo. Yo soy un admirador y tengo como referente en la base a Fego. Y he visto entrenos suyos donde utiliza mucho la pared. Golpear tú contra la pared. Entonces hacemos tareas donde que a los niños les guste, que es volear fuerte contra la pared, pero el control lo tienen que hacer con la no dominante. Entonces le dan boleones, entonces le digo, ahora, nivel 7 de dificultad. Entonces ellos intentan hacer nivel 7 de dificultad, que les cuesta, nivel 5. Y te quiero decir que tenemos que mirar en otras filosofías y en otras metodologías, que siempre hay grandes aprendizajes y grandes adaptaciones. Un poquito lo que decía David. Yo soy muy pesado en el juego de uno. Perfecto, pues ya estamos mejorando algo, nuestra versión anterior, que pienso que es de lo que se trata, tanto en educadores como en entrenadores. Bueno, ya os dejo que me hagáis alguna pregunta a ustedes. Sí, no, y después respecto a eso, joder, también es algo que hablo mucho con Dani. Y ellos me envían cosas a veces y a mí me vale mucho de aprendizaje para mí. O Dani me manda algún corte de su Benjamín o de su infantil, que sí que le gusta grabar partidos, y yo le digo, pero fíjate solo en los aspectos individuales del juego. Evidentemente, en el infantil puedes fijarte en el segundo jugador, pero no te fijes mucho más allá porque no tiene ningún sentido hacer un análisis de vídeo de un equipo infantil. Y le digo, joder, Dani, ¿tú has visto el corte de vídeo que me has mandado? Es que tú has visto el control que ha hecho ese niño. Es que solo por eso ya merece la pena haber entrenado 3 meses, porque ha hecho el control con la pierna correcta, que la ha orientado perfectamente hacia el juego y ya está. ¿Qué más quieres que haga? Que haga una conducción perfecta, se asocie con el cuarto, meta el pivot. No, es que con lo que ha hecho el niño nos indica que estamos haciendo un buen trabajo, ¿sabes? Y creo que a veces ellos como a lo mejor siempre han estado el mismo grupo de entrenadores juntos y no han recibido mucho feedback exterior, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no valoran todo el trabajo que hacen, ¿no? Y sí que trato de reforzárselo yo y decirle, un poco comparándolo porque al final hay que comparar, ¿no? En la vida se compara con todo. Le digo, joder, si vierais cómo se trabaja o cómo se llega a esto en otro lado y vierais lo bien que lo estáis haciendo vosotros, lo valoraríais mucho más ese trabajo. O con una simple tarea. El otro día les propuse para estos días que diseñaran tareas en espacios muy reducidos. Por ejemplo, 20 jugadores, la categoría que ellos quieran o a la que lleven, en 20 metros. Para mí eso es un aprendizaje de la leche, porque es lo que le digo a ellos. Yo llevo sin diseñar, porque he tenido suerte que en estos últimos años he tenido un 40×20 prácticamente para entrenar siempre. Entonces llevo sin diseñar en 20 metros con 20 jugadores, pues muchos años. Pues yo ahora lo veo y digo, joder, vaya trabajazo el diseñar aquí, ¿no? Y a mí también me aportan, en referencia a lo que tú dices, ¿no? De coger de Martiño, de coger de Tomás, de coger de Mon, de coger de Santi Valladares y de coger de Dani, de Santi, de la gente del club también, ¿no? Que nos van a aportar muchísimas cosas a los que lleguemos y a los que queramos implantar algo o no. Nos digan, joder, pues esto que quiero implantar, pues mira, no me gusta, porque Dani me ha dado otra idea y voy a hacerlo de otra forma que me gusta más. Y es un poco la riqueza y el estar abiertos a todo este tipo de cosas, ¿no? Al escuchar, a lo que tú dices, que para mí es clave escuchar. Nosotros entrenamos, bueno, referente a lo que decías, por ejemplo, yo en La Palma coincidí con Nacho Garrido, que no lo conocía, y le copié cosas, ¿no? Yo soy un gran copiador, yo siempre digo que le copio a todos, después lo adapto, y dentro de
intento mejorarlo, pero soy un gran copiador, ¿no? Y te iba a decir, bueno, bueno, eso es, hacemos en formación, damos un premio al mes a la tarea innovadora o al momento innovador, ¿no? Algo que cada uno, dentro de los 12, 13 o 14 entrenadores que estamos, pues algo innovador, entonces se da un premio a algo innovador, por lo que tú dices, joder, si es que llevo utilizando todos los años y después en la formación lo que decimos, hay grandes formadores. Yo llevo 28 años entrenando y me he encontrado aquí en Salamanca al mejor formador de base que yo conozco. No conozco otro mejor, no conozco otro mejor. Por eso te digo, en la base hay grandísimos formadores, gente de la que podemos aprender muchísimo, que por las circunstancias de sus momentos, de sus decisiones y de su vida, están en la base. No han tenido la oportunidad, pero no son mejores entrenadores los de élite que los de base, ¿no? Claro. Tienen entornos, decisiones y aspectos diferentes, pero no son mejores, ¿eh? Sí, totalmente. Dani, dale, venga, ahora le preguntamos nosotros a él, que ya va siendo hora. Vale. Tema valores, ¿no? Yo creo que al final, si el entrenador, o bueno, como decía Tomás, si el formador es bueno y entre el formador y las propias características del deporte, ya la educación en valores va a ir unida. Pero, o sea, en vuestro club, ¿hacéis algún tipo de tarea externa sobre este tipo de trabajo? Bueno, yo soy un gran admirador y un gran referente de Penn-Marie. Por lo tanto, los valores se entrenan y se tienen que ver, y se tienen que evaluar, y se tienen que medir. Y yo grabo un vídeo con los alevines y tengo que ver que estamos entrenando valores, con el choque de manos, con el ayudar a un compañero, con darle la mano cuando he entrado fuerte o cuando he llegado a destiempo. Tenemos que ver y que tenemos que entrenar los valores como si fuera el control con cinta. Igual, y los valores necesitan el mismo proceso y la misma continuidad que el control con cinta. Yo les digo a los peques, ellos eligieron este año un gesto técnico para mejorarlo durante todo el campeonato y ya ahora, al final, antes de este parón, ya era obligatorio que lo hicieran en el entrenamiento con árbitros, era obligatorio que lo hicieran. Daba igual que la perdieran, era obligatorio, ¿no? Pero como te digo, fuera, aquí todavía no tenemos una gran estructura de club. No tenemos una gran estructura de club. Trabajamos los valores no de forma consensuada entre todos los entrenadores, sino lo trabajamos más de forma interna. Pero me parece una grandísima idea y es mucho mejor trabajarlos de forma colectiva y fuera del club. Por ejemplo, yo los estoy trabajando esta semana. Esta semana hemos hecho un entreno con Carlos Barrón, los alevines, y era de valores, es de valores que todavía no hemos acabado, pero tanto a Carlos le dije, mira, que tus respuestas vayan siempre enfocadas a un valor, al que tú quieras, y asocia el momento de la jugada o el momento de ese partido con aspectos de valores. Pero nosotros, por ejemplo, dentro del alevín, cada mes tenemos el capitán de un valor, el capitán del compañerismo, el capitán del respeto, y ese niño tiene que haberlo entrenado durante ese mes. Entonces se pasa pues 2 o 3 partidos siendo el capitán, cambiamos a otro valor. Entonces los niños poco a poco, y eso está claro que hay que darle, el entrenamiento de valores tiene que tener una continuidad como el juego de uno. El juego de uno, ¿qué pasa? ¿Lo entreno en alevines, en benjamines y después ya no? No, claro. Ya lo tengo en mi memoria deportiva, ya lo tengo ahí adquirido, pero tengo que darle continuidad, porque si el control con cinta lo hacemos perfecto en benjamines y hasta cadetes no lo volvemos a practicar, entonces los valores hay que darle continuidad, es fundamental, al igual que... Y nosotros, fíjate, ahora, al empezar a trabajar esa situación, pues algunos de los padres me escribieron por el privado, me dijeron, oye, porque yo los invito a tomar un café también con los padres. Oye, mira, pues es que a mi niño le estamos trabajando la autoestima, porque parece que tanto en el colegio como aquí en casa, con su hermano, se ve ahí en un segundo plano y tal. Le digo, vale, incluso intentamos utilizar pues los mismos mensajes, incluso las mismas frases en el entreno que los papás le hacen en casa para reforzar esos valores de cuna, ¿no? Que son los verdaderamente importantes y que creo que en esta cincuentena hemos reforzado, ¿no? Habéis reforzado, papás, esos valores, ¿no? De la cuna, que es que antes de esta situación casi no teníamos tiempo
o no teníais, perdón, tiempo de reforzar esos valores de cuna, ¿no? De darle consistencia, transfiriéndolo a un juego, transfiriéndolo a un programa de televisión, transfiriéndolo a una aplicación. Entonces, hay que darle continuidad y los valores hay que entrenarlos, hay que medirlos y hay que verlos. Hay que verlos cuando vamos a torneos de formación. Ustedes ven los valores de un club y los valores de otro. Ustedes ven cuando los niños están comiendo bollicaos allí en la grada, tirados, desordenados, uno de una forma, otros de otra, y ustedes ven otro grupo de niños que están juntitos, que están de otra forma. Ahí estamos viendo los valores de un club. Y cuando vamos a torneos de formación rápidamente, igual que identificamos las escuelas, la escuela de Santa Coloma hace esto, la escuela de Boadilla hace esto, la escuela de Santiago hace esto, pues en valores también identificamos las escuelas formativas. Por eso es determinante darle esa continuidad. ¿Sigo yo? Sí. Vale, bueno, esto es un poco general la pregunta, ¿no? Pero dame las anotaciones que tú quieras, Tomás. En la semana de tipo de tu equipo, del tercera, ¿le das mucha importancia al rival dentro de esa semana? Me refiero a si hay sesiones exclusivas enfocadas a rival, si hay vídeos sobre rival, y bueno, y un poquillo el resto de semana que hacéis. Creo que, según te escuché, estabais sobre 4 o 5 sesiones, ¿no? Que eso en tercera es la leche. Sí, era... Bueno, aquí queremos recuperar el fútbol sala. Juanlu me contagió ese sueño y yo ante puntos de locura pues me apunto siempre, ¿no? Y más en Salamanca. Para mí sería un gran sueño recuperar la élite o la Liga Nacional en Salamanca, ¿no? Para mí sería algo impagable a nivel emocional. Sí, entramos 4 o 5 sesiones, de ahí que me pudiera quedar para darle continuidad a un proyecto, ¿no? Lo mínimo que tienes que hacer es entrenar más que los demás. Si después puedes hacerlo mejor, pues mucho, perfecto, ¿no? Bueno, es verdad que aquí somos equipo que está primero, que estaba primero, y éramos equipo referente dentro de la humildad y de la ambición de querer subir. Entonces, todas las semanas hacemos, desde el lunes ya hablamos del rival, pero es verdad que nos centramos mucho más en los detalles nuestros para poder contrarrestar de forma eficaz al rival, ¿vale? Pero en rendimiento, nosotros, el cuerpo técnico, siempre preparábamos el partido como si fuéramos a jugar contra el mejor equipo del mundo. Y desde el lunes ya hacíamos entrenos con nuestro sentido de pertenencia, con nuestro método, con nuestra organización ofensiva y defensiva, pero siempre hablando del rival, siempre haciendo hincapié en el rival. A mí me gusta entrenar especialmente en rendimiento porque nunca he sido el equipo, nunca he dirigido a Interview o a Barça, ¿no? O a Pozo. No sé si entonces le prestaría mucha más atención a nuestro equipo que a los demás, pero en rendimiento siempre he entrenado transmitiendo que nos enfrentamos al mejor equipo del mundo la semana que viene, porque todos los equipos hacen 2 o 3 situaciones del juego de forma excelente, ¿no? Entonces siempre lo enfocábamos así. Vale, y con respecto a esto, ¿cómo lo han aceptado? Sí que has dicho, ¿no?, que tenías muchos jugadores que habían jugado en Segunda B y que tenían ya un bagaje, ¿no? Pero seguramente que haya otros que sean más novatos, entre comillas, ¿no? ¿Cómo lo aceptaron? Porque yo sí que es verdad que llegó un momento que también lo hablé con Dani, que le dije, no sé si le estoy dando mucha información del rival, que para mí creía que era poca, yo le daría mucha más, ¿sabes? Pero decía, no sé si ese día que le damos información del rival, lo asumen bien, les divierte, les aporta, y tenía esa duda, ellos me decían, pero yo creo que sí que es necesaria, porque encima después el fin de semana se ve que las cosas que entrenamos nos dan rendimiento en partido, y sí que tenía esa duda de que si le estaba ayudando, si era contraproducente, si era mejor, si era peor, y cómo se lo han tomado los tuyos. Bueno, ahí entra nuestra percepción de las sensaciones del colectivo. Tienes que saber, tenemos que percibir, desde cuando digo tenemos, pues todos, el cuerpo técnico, si somos 4 o 5, si somos 8 ojos, mejor que 2. Si somos 8 ojos y una cámara de vídeo, perfecto, porque analizamos entre todos, analizamos mucho mejor, ¿no? Entonces tenemos que percibir si el colectivo está viendo que
que eso no le motiva de manera especial, porque se cree que es un colectivo que va a estar ahí primero, segundo, o si sí le motiva, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando ese equilibrio entre lo que percibamos del colectivo, entre las sensaciones que ellos nos lancen. Ahí la figura de los capitanes, hablar de forma individual con ellos, tomar un café, oye, esto nos gusta o qué estamos haciendo o qué pensáis de esto, ¿no? Y entonces escucharlos y a partir de ahí pues tener más información. Y cuanta más información tengas, siempre yo soy de los que quiere tener todo controlado, pero no para fiscalizar, sino para prevenir, ¿sabes? Entonces la figura de los capitanes siempre es, para mí la figura de los capitanes es determinante para este tipo de situaciones, porque a veces, claro, en un equipo profesional donde trabajas 8 o 9 sesiones, no hay problema, porque tienes mucho contacto por la mañana, por la tarde, pero en un equipo donde solamente entrenas 4 o 5 tardes, o si entrenas 3 o entrenas 2, pues tienes más problemas de la percepción de las emociones de los jugadores. Entonces es percibirlo y un poquito lo mismo que decíamos del juego de 2 o del juego de 1, adaptarlo a nuestra realidad. Sí, sí que es verdad que lo comenté a nivel grupal. A mí sí que me gusta que los jugadores participen en ciertas decisiones, ¿no? Para que se sientan parte del equipo. Y sí que es verdad que un día sin más vino uno de los capitanes y sí que me dijo, oye, pues mira que no, que sí que nos notamos que nos está ayudando y que hace que seamos mejores y al final te quitas la duda esa, ¿no? Pero sí que es algo que a veces lo piensas en ciertos equipos, sobre todo amateurs, ¿no? Que dices, le estaré dando mucha chapa con el rival, porque al final tú lo percibes como que para ti, aunque entrenes 2 sesiones o 3 o una, eres súper profesional, ¿no? Y le dedicas todas las horas que puedes, pero igual ellos no lo consideran así y dices tú, joder, estos igual se piensan que yo aquí soy, no sé, el entrenador más importante del mundo y ellos no quieren que sea así. Y sí que es cierto que al final pues llega ese consenso y me quitaron la duda, ¿no? Por esa parte. Sí, sobre todo... Sí, Perdón, perdona. Tomás, perdón. No, sigue, Dale, Dani. Tomás, dale. Si tienes algo que contar, dale, para eso estás. No, sobre todo lo que decíamos, ¿no? En grupos, mira, nosotros el año pasado teníamos, el quinteto inicial tenía una media edad de 17 años, el quinteto inicial. Este año es verdad que se nos ha incorporado, nos ha venido gente de segunda B que quería, gente pasional, que quería entrenar 5 días a la semana, joder, y a esos no les puedes decir que no. Tienen 30 años, son jugadores que serían buenos en segunda división, ¿cómo les vas a decir que no? ¿No? Pero entonces, claro, los niveles son diferentes. El niño de 16 y de 17 años con otro que está trabajando con familia, pero la verdad es que el entrenar bastantes tardes, como es nuestro caso en nuestra categoría, pues ha hecho que el grupo sea excelente, ¿no? Y ante grupos excelentes, encontrarte con grupos excelentes a nivel de vestuario, ya independientemente de cómo seas, cómo vayas deportivamente, es la leche, porque todo lo que le vendes lo compran, todo, absolutamente todo. Yo recuerdo el Santiago, el Lovella Santiago con Antonio Bores, o sea, en la temporada 8-9, que, bueno, teníamos que tener un pico en enero, otro en febrero, que era la Copa de Santiago, y otro en abril, porque en los playoffs queríamos conseguir la mejor clasificación o llegar a semifinales. Bueno, y nos encontramos con un colectivo tan pasional que no sabíamos qué tareas hacerles para que no fueran como motos. Le cortábamos el entreno, iban como motos. Le poníamos tareas de posesión, iban como motos. Y nos asustábamos dentro del cuerpo técnico. Tomás, no vamos a llegar a la Copa. No vamos a llegar porque estos cabrones no hacen más que competir y competir y competir, ¿no? Entonces, cuando te encuentras grupos excelentes a nivel de vestuario, te compran todo lo que le vendas. Y que estén en el pico todas las semanas y ya está, ¿no? Sí, ya funciona. te compran todo, ya te digo. Vamos, Dani. Venga, vamos, siguiente pregunta. Como en base, situación que se suele dar bastante. Por ejemplo, pues tienes un grupo de niños, la categoría que sea, bastante habilidoso, pero a la vez, pues tienes uno o dos niños bueno, que a nivel motriz, pues les cuesta muchísimo y por consiguiente, pues a nivel técnico igual. Entonces hay muchísima diferencia entre, digamos, unos y otros. ¿Cómo te gusta o cómo crees que hay que intentar gestionar esta situación? Bueno, pues lo adaptamos. Primero, el que más atención necesita de mí,
es el niño que tiene problemas de coordinación, el niño que tiene problemas de controles, el niño que tiene problemas de pase. Ese es el que más atención necesita del primer entrenador, ¿no? Pero después es verdad que los que son coordinados, que los que desbordan por un lado y por otro, necesitan progresar. Entonces tenemos que buscar el equilibrio. El equilibrio está en nuestro diseño de tareas, en nuestra imaginación, en percibir, en que cada niño tenga un balón. Entonces uno lo puede hacer con la dominante, el otro con la no dominante, el otro puede hacer una lambreta mientras el otro solamente tiene que recibir en movimiento, porque estamos adaptando. Yo creo que cuando estuvimos en Torrejón, prácticamente, David, no sé si estabas en aquellas tareas que hicimos cuando fuimos, eran todos de la misma edad, pero nos hemos encontrado, he ido a sitios donde son de diferentes edades. Al ser de diferentes edades, tú tienes que intentar que progrese cada niño en ese entreno, aunque solo sea un entreno así de una ponencia, ¿no? Pero yo pienso que la esencia nuestra como formadores y educadores es la mejora del niño, la mejora del niño en cada entreno, ¿no? Entonces yo siempre digo que con un balón, con un espacio reducido, con un balón por niño, que me parece que eso es lo máximo o lo mínimo que tenemos que tener en cada entreno. Y es verdad que hay clubes que no pueden tener un balón por niño, pero siempre hay una pelota de tenis, una de goma espuma, un balón de Nivea, un balón de lo que sea, pero un móvil. En Jaray decía, a ver, cada uno con un móvil, y me dijo uno, el mío es iPhone no sé qué. Yo no lo pongo aquí a jugar, no fastidies. El otro Samsung no sé qué. Le digo, no, otro móvil tiene que ser. Yo creo que ahí, cuando tienes niños de diferentes niveles o incluso de diferentes edades, lo que tienes que hacer es adaptarte tú y ser muy imaginativo y ser muy creativo, pero siempre, si el niño tiene un balón, y tienes espacio reducido, lo puedes percibir todo y lo puedes controlar todo, y cada uno está mejorando en cada momento, pero tus pautas tus pautas tienen que ser al instante. En el momento que tú percibes que uno no está mejorando o no le está creando una pequeña dificultad a la tarea que está marcando, tienes que volver a reactivar esa situación. Pero balón, niño, espacio reducido, puedes hacer, yo siempre digo que puedes hacer casi todo. Digo, no, es que son 25 y no me atienden. Joder, no te atienden porque no tienen un balón. No, es que cuando yo hablo que no haya balones. No te equivoques. Cuando tú hables con 20 niños, que cada uno tenga un balón o una pelota, y verás cómo te atienden, porque tú rápidamente les vas a decir qué tienen que hacer con ese balón o con esa pelota. No sé, creo que te contesté o a medias. Sí. Dani. ¿Sigo yo? Sí. Vamos. A ver, te pregunto si en tus sesiones, bueno, hay balón y modelo de juego desde el principio. Y en cuanto ya a las tareas jugadas, en cuanto suelen ser la parte principal ya, ¿qué te decantas más? ¿Por situaciones de 4 contra 4 más porteros, ya sean 28 por 20 o sobre 40 por 20? ¿O en situaciones de 3 para 3 y 2 para 2? Bueno, pues como te decía, ¿no? De adaptarnos a lo que tenemos y al momento. Fíjate, nosotros el año pasado, lo que te decía, teníamos quintetos de 16 años, íbamos a León y nos enfrentábamos a quintetos de 35 años de media, ¿no? Y teníamos prácticamente... Este año ya quiso venir más gente al club, pues fíjate el problema que tuvimos, que teníamos 17 jugadores. 17 jugadores con hora y media de cancha y solo 4 días, a ver cómo, Tomás, somos capaces de conseguir intensidad y volumen, que es una de nuestras pautas de entreno, ¿no? Intensidad y volumen. Joder, pues nos resultaba muy difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, yo siempre he trabajado juegos simplificados, siempre, en rendimiento, en senior, siempre 3 contra 3, muy poco 2 contra 2, igual que en la base lo trabajo muchísimo el 2 contra 2, y paso al 3 contra 3, pero con espacios seccionando la cancha, y puedo jugar 6 contra 6 en 40 por 20, pero con 3 sectores, que en cada espacio haya una situación de 2 contra 3 con las pautas que marcan. Entonces, ¿qué ocurrió este año? Pues que tomando datos físicos y demás, pues que no conseguíamos tener volumen con 17 jugadores. Entonces, todas las tareas simplificadas, todo el diseño de tareas de 3 contra 3 lo transferimos a juego a 40 por 20.
a 40 por 20. Entonces hicimos las mismas tareas, los mismos objetivos, las mismas pautas, pero para conseguir ese volumen y esa intensidad tuvimos que ampliar la cancha. Entonces así lo conseguimos, pero hasta este año, sinceramente, que nos encontramos con esa situación que nos obligó a adaptarnos para conseguir nuestros objetivos, siempre la tarea principal es de nuestro diseño de tareas, la tarea principal siempre fue de 3 contra 3, súmale 1, réstale 1, pero siempre o incorpora 1 o incorpora otro balón, pero siempre en juegos simplificados, y en los juegos simplificados cumplen la pauta de que se da la situación del juego que tú quieres transferir y reproducir. Entonces, con las pautas que tú pones o quitas, se cumple perfectamente. Pero este año nos vimos obligados a hacer casi todo en 40 por 20 y en 4 contra 4. Porque anteriormente te ibas al 28 por 20, ¿no? Entiendo. 3 para 3, 28 por 20, y aparte de ahí introducir pautas para que se desarrolle el modelo de juego, ¿no? Sí, nuestra metodología influenciada siempre pues igual que ustedes o usted está influenciado por Adri Martiño, mi influencia siempre fue Venancio, ¿no? El estar 2 años con él fue hacer 8 máster, ¿no? Y siempre basábamos el trabajo en 3 con 3 más porteros, en 20 por 20, 28 por 20, 26 por 20, también utilizamos el 26 por 20, el 26, el 28 por 16, reduciendo el ancho según la tarea, pero sí, la base del trabajo y el trabajo simplificado, lo que te decía, siempre encuentras lo que quieres transferir. Pues si quiero trabajar, siempre buscamos la expresión estructural o mínima de lo que quieres conseguir. O sea, si quieres conseguir juego de 2, pues puedes jugar un 4 contra 4 en 40 por 20, sí, pero secciona la cancha por la mitad y ya está, ya estás consiguiendo. Entonces, es adaptar y lo que tú decías, joder, al final, yo estoy aprendiendo este año con Víctor, que es el segundo entrenador y preparador físico, que es el mejor entrenador de base que yo he visto nunca jamás. Entonces me está enseñando cosas de la base, por ejemplo. Estoy haciendo con alevines muchos trabajos de 1 contra 1, de táctica individual, de 2 contra 2, pero antes solamente marcaban las pautas de que nos ofrece el juego, que es el espacio, el tiempo y la velocidad. Ahora estoy metiendo el momento, que el momento defensivo siempre sea diferente, utilizando mucho la lateralidad con la no dominante. Entonces, si tú te enfrentas a un jugador en edad alevín que solamente puede defender con la no dominante, es muy fácil desbordarle. Le estoy transmitiendo confianza a ese niño con el balón en el 1 contra 1, y al otro le estoy transfiriendo la orientación corporal, defender con la no dominante, utilizar ese segmento que normalmente no utilizan. Entonces, aparte del espacio, del tiempo y de la velocidad, estoy metiendo el momento, que me parece, en categorías inferiores, me parece determinante. El momento, que una tarea no siempre tenga el mismo momento. Entonces, a mí me está resultando de aprendizaje esas situaciones que son nuevas para mí. ¿Y cómo trabajas ese momento? Bueno, pues un poquito lo que te estoy... pues estamos, el momento es, si yo acabo esa acción, tengo que ir a defender la siguiente. Entonces, según el momento del pase, puedes tener una acción de 1 contra portero, de 1 contra 1 más portero, o de 1 con tiro exterior. A eso me refiero del momento, ¿sabes? Vale. Según la tarea está estructurada, pero a veces llega el defensor a defenderte, otras veces no. Los alevines meten un golazo y se van a celebrarlo en lugar de ir a defender la siguiente acción. Entonces, a eso llamo el momento, ¿sabes? Que los momentos, la estructura de la tarea es la misma, pero los momentos son diferentes. Y ahí es donde el niño aprende a dominar su espacio próximo, incluso a tener percepción de la intención del defensor, y a observar, joder, que solamente puede defender con la no dominante. ¿Por qué voy a salir por su lado no dominante? Tendré que salir por el otro. Entonces, eso lo tienen que ir descubriendo ellos, y tú les vas dando feedback, les vas dando información para que ellos a la siguiente cambien la situación. Joder, y si no te ha venido ningún defensor, ¿por qué no tiras rápido a puerta? Que estás en finalización, y la finalización es para finalizar. A eso me refiero con el momento. Sí, sería diseñar para que ellos interpreten si tienen que finalizar, si tienen que encarar sobre la dominante del defensor, si pueden encarar al portero, incluso en los momentos defensivos, ¿no? Si te puedes desplazar para apretar, si te puedes desplazar para plantarte antes, si no te desplazas y esperas a que te fije, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Así es, y por eso te digo que en el juego
En esa situación de juego de 1 y de juego de 2 puedes controlar muy bien esas Sí. situaciones del momento. Si te vas ya al juego de 3 ya te resulta complicado que se controle para que la tarea tenga esa diversificación de que tengas que interpretar diferentes cosas. Ya en el juego de 3 ya casi siempre es lo mismo. Claro. O es el 1 contra 1 o hay una dualidad. Ajá. En peques, en pequeños, en formación. Sí. Te tocaba a ti, ¿no, Dani? Vamos, Sí. Dani. Venga, siguiente pregunta. En base, para trabajar determinado objetivo, pues ya sea una dualidad o juego de 1, ¿te gusta que haya una determinada colocación en el campo de los jugadores? Hablo de partido. O sea, no de colocación en plan sistema de juego, sino de simplemente colocarte así para que salga mejor, para que ese objetivo concreto se dé más o se dé mejor. ¿En el partido o en el entreno me estás diciendo, Dani? En partidos, en partidos. Para mí el partido es un entreno más y lo diseño como tal. No hacemos nada que no hagamos en el entreno. Me niego rotundamente en alevines y yo diría que en formación a dedicarle tiempo a la estrategia ofensiva de movimientos prefabricados. Me niego, no utilizo ni 5 segundos en eso. Y si utilizo tanto, por ejemplo, salimos de banda, salimos de portería, siempre lo que estemos trabajando, el juego de 2. Hacemos esto, siempre una dualidad, pero no utilizo movimientos prefabricados. Yo quiero que el entreno con árbitros sea un entreno más. Entonces, no les marco, la única pauta que les marco son la defensa es individual y es presionante. Si estamos en igualdad, regateamos. Si estamos en superioridad, pasamos. Línea de balón y jugamos a paredes. En los entrenos con... Pero igual que en los entrenos sin árbitros, en los entrenos con árbitros, para nosotros es más importante o damos puntos al jugador que juega con las paredes y al jugador que hace el gesto técnico que tiene elegido para esta temporada. Entonces le damos más valor a eso que a los goles. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos problemas por ese pequeño cambio de paradigma, ¿no? De que el partido sea un entreno con árbitros, pues hasta a los papás no les gusta esa terminología, porque los papás quieren ganar y los papás quieren que su niño meta goles y los papás quieren. Entonces, yo tuve problemas porque además este equipo de Alevín el año pasado me parece que en el último partido se jugó la final del primer puesto y tal. Y bueno, pues nos pasamos la primera vuelta sin ganar ningún partido. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, desde mi otro compañero Cristian y yo, pues nos reunimos con los padres y les dijimos, los niños estaban acostumbrados el año pasado, que todas las formas son buenas, a un entrenador que estuviera radiándole. Que son buenas, nos tenemos que adaptar y aprender de cada entrenador, ¿no? Pero nosotros hacíamos primero, un entreno más, todos juegan. Lo único que te quita minutos de juego es que no te esfuerces, que percibamos que no hay esfuerzo. Si no hay esfuerzo, te quedas sin jugar. Pero si hay esfuerzo, jugamos todos lo mismo, sea el partido que sea o el entreno con árbitros que sea, salen diferentes de titular, ¿vale? Entonces, nuestro principal objetivo es que el niño pensara en cancha, que tomara sus propias decisiones, que fallara con sus propias decisiones, ¿vale? Entonces, eso nos costó a nivel de transferírselo a padres. Había padres que estaban de acuerdo en esta metodología y otros que no, que decían que su hijo estaba empeorando porque no ganábamos partidos. Entonces, confundíamos. Yo lo decía ayer o antes de ayer. ¿Competir es educativo? Sí. ¿Competir es formativo? Sí. ¿Competir es ganar? No. Entonces, nosotros entrenábamos a competir para mejorar, pero para que el niño mejore contra sí mismo, no que se tenga que medir con otro rival. Entonces, un poquito, pues teníamos... Y, bueno, a la respuesta... pregunta Dani, que a veces me... Bueno, la respuesta es que el juego... Fíjate, nosotros hacemos algo que le encanta, porque además tengo la suerte en la cancha esta donde abrimos la primera sesión a las 5 de la tarde, que van a las 4:30 y hacemos recreo casi de media hora, pues resulta que es una cancha muy pequeñita y yo encantadísimo porque hacemos juego libre.
Juego libre con las paredes, jugamos con las paredes, quitamos 2 bancos que hay y jugamos con las paredes. No veas las situaciones que le dan a los niños porque hacen fintas de pase como que le van a pasar a la pared y le pasan al otro. Y yo quiero que jueguen los entrenos con árbitros, que lo jueguen como ese juego de pared. Jugamos como los martes, porque los jueves vamos a otro pabellón. Como los martes, jugamos con las paredes, Y no veas, no sé si lo habéis probado, jugar con las paredes Claro, ahora ya no tenemos pabellones tan pequeños, ¿verdad? Los pabellones ya son grandes y hay mucho espacio, pero aquí tenemos esa suerte. Entonces juegan con las paredes, fíjate, cuando el niño va contra la pared, utiliza el cuerpo, el otro le echa el cuerpo, se pegan ahí con la pared, ¿sabes? Y lo que yo les digo, señores, chicos, si le dais un buen pase a la pared, ¿cómo os devuelve el pase a la pared? Pues bien, claro, y si le dais una pedrada, ¿qué os devuelve? Pues una pedrada. Entonces, no busco un orden, solo busco una defensa presionante e individual en toda cancha y que respeten el ajuste defensivo, que son 2 pasitos atrás. ¿Cómo ajustáis al defensor? 2 pasitos atrás, ya está. No busco un orden del espacio, no. Busco que haya un 1 contra 1 y que, para bien o para mal, nos desborden con facilidad o que crear una superioridad, que pienso que en alevines o en formación hasta infantiles. En cadetes ya puedo buscar otras pautas, más conocimiento del juego, más modelos, más sistemas. Pero hasta infantiles que pienso que es donde tienes que ser excelente en el juego de 2, yo jugaría así siempre. Y siempre serían entrenamientos con árbitros. Que conste que aunque diga entrenamientos con árbitros no lo consigo, para los niños sigue siendo el partido, porque Claro, la fernalia de llevo las zapatillas de partido, la equipación de partido, los árbitros, no lo consigo. Yo no digo que lo consiga, yo digo que lo estoy entrenando así. Nosotros sí que pautamos un poquillo en todas las categorías. Pues a lo mejor partir 2 y 2 en cada mitad de pista por el eje, ¿sabes? Para que a lo mejor se den esas situaciones que dice Dani de buscar. Pues queremos trabajar de dualidades, pues vamos a partir con 2 jugadores sobre cada eje de la pista para ver si a partir de ahí pues se dan situaciones de 2 jugadores. Cuando Dani me planteaba, oye, pues ¿cómo puedo avanzar un poquito más y tratar de meter el tercer jugador, con lo complejo que es, evidentemente? Pues le dije yo, pues a lo mejor trata de que hagan triángulos y ya está. Simplemente dile, oye, vamos a tratar de hacer un triángulo y a ver cómo lo perciben, pero solo a modo de prueba. Y sí que me decía, joder, tengo una niña que es muy inteligente, macho, y al final, mira lo que me hace. Y me manda un corte, pues que la niña ocupa el eje en el momento correcto para formar ese triángulo. Evidentemente, claro, no todos los niños pueden percibir eso y llegar a hacerlo, ¿no? Pero es una forma de buscar esas estructuras para que se trabajen esos fundamentos individuales o del juego de 2, ¿no? Y sí que lo pautamos un poquillo así, pero evidentemente dentro de lo que les digo siempre, que es que tiene que haber desorden, porque es que es lo más, casi que lo más formativo para los niños, y a partir de ahí que busquen unos contra unos, busquen situación del segundo jugador, pero sí que de una forma de partir el juego, que es algo que les preocupaba al principio, es dividir la pista en 2 por el eje y buscar esas situaciones de 2 jugadores en cada lado de la pista. Me parece perfecto. La pregunta iba por ese sentido. Sí, me parece perfecto. De hecho, yo no dirijo los partidos, porque aquí al tener ficha de tercera no puedes. Yo estoy en la grada y lo dirige el otro compañero que está conmigo, pero a veces utiliza eso. Oye, hacemos como el juego de dualidades, y el juego de dualidades es que reciben 2, que dividimos el eje, y claro, eso me parece importante, esas transferencias, ¿no? Yo le oí aquí la historia a un entrenador de balonmano que estaba con una selección española sub-17 o sub-19 jugando contra Rusia y que empezaron a ganar el partido cuando el entrenador marcó la pauta. Vamos a jugar al juego de los 10 pases. En el momento que jugar al juego de los 10 pases, al final era desorganizar la defensa en un momento concreto, ¿no? Entonces empiezas lo que dices tú, hacemos el juego de las dualidades, 2-2 y ya está. Pues el juego hacemos en un entreno con árbitro, hacemos el juego de los 10 pases. El objetivo es desordenar la defensa, pero tú se lo transfieres como lo haces en el entreno. Eso es. Sí, porque también pasaba, ¿no, Dani? Benjamín, es que los padres Bueno, al final la voz de Benjamín es unos contra unos. Los padres, claro, es que no la pasan, es que no se la pasan a mi hijo, es que no tal, es que no cual. Y ahí viene la guerra, es verdad, Dani, con los padres. No, es que no la tienen que pasar, es que tienen que encarar y da igual casi que donde lo hagan. ¿No? ¿Te pasó eso alguna vez, no, Dani, con ciertos padres? Sí, pero bueno. La verdad que este año opté por probar algo que yo creo que se va a repetir. ¿Qué probaste, Dani? Probé en la reunión inicial explicarles los contenidos de la categoría.
Y la verdad que sí que ayudó, ¿sabes? Porque claro, el padre a otros años era en plan, ala, estos jugadores son unos chupones, ¿no? Y era como, no, es que son así porque, joder, yo les mando que encaren, que sean valientes y me da igual que estén a 1 metro de nuestra portería, ¿sabes? Es que no pasa nada. De hecho, al niño igual si a 1 metro de la portería despeja el balón por sacárselo de encima, igual sí que viene una pequeña bronca. En cambio, si regatea valientemente y la pierde y nos meten, al revés, le voy a aplaudir. Nos Entonces, claro, explicar a los pasó, padres esos contenidos yo creo que ayudó bastante. nos También ayuda, pasó perdón, Tomás, también ayuda que evidentemente llevan muchos años en el club trabajando muy bien y claro, pues la mayoría de los padres confían en el trabajo que se está haciendo, ¿no? Y Ah, cuando Dani le dice a un padre, oye, pues no, lo mejor para esta categoría es esto, pues Dani tiene el bagaje ese de atrás, Dani y Santi, Luis y los que tenemos, y eso ayuda a que el padre confíe en el trabajo que está haciendo con sus hijos, ¿no? Que creo que eso también es importante. claro, al final, cuando el padre ve y sobre todo cuando el niño ve que mejora, pues y a nosotros nos pasó el año pasado con Benjamines también. El, el entrenador que estaba entrando a los Benjamines, pues era un entrenador que todas las semanas nos reuníamos para el café de fútbol sala y entonces yo intenté influir en él en que teníamos que volver a generar niños chupones y después irlos canalizando poco a poco. Mm. Entonces los padres le pasaban lo mismo que a los tuyos, Dani. Es que son unos chupones, es que no sé. Joder, pues es que son las pautas que hemos marcado. Y después lo de las reuniones con los padres me parece fundamental. Nosotros este año hacíamos la típica de todos los padres en septiembre, pero yo les propuse a los entrenadores que los días de entreno, que sobre todo en los peques van casi todos los padres, pues que dirija un día y que el primer entrenador pues esté con el coordinador deportivo, pues esté hablando con los padres. Y yo esperé este año a que perdiéramos partidos, porque le decía al coordinador, le digo, mira, si yo les voy a explicar a los padres al principio de temporada lo que quiero, lo que queremos conseguir con los niños y lo que estamos trabajando, no lo van a entender. Tú espérate que pasen 2 meses que perdamos partidos, verás cómo lo van a entender. Además, Bueno, y el contraste. así mismo alguno no lo entendió, pero seguimos con la idea, Pero nos pasa a nosotros también esa situación que tú dices. Pues nada, voy a darle yo entonces. Bueno, ya que hablamos del ataque, de la defensa, sobre el ataque posicional, Tomás, en tu modelo, ¿es protagonista la toma de decisiones del jugador, sobre ciertas pautas, evidentemente, sobre el modelo de juego, o te vas a un ataque más dirigido, prefabricado? Y las puestas en juego, ¿cómo inicias el juego? ¿Con algo más prefabricado o que el jugador decida? Todas nuestras puestas en juego, todas, absolutamente todas, desde el saque de centro a cualquier otra puesta del juego, tiene la intención de finalizar entre los 3 palos. Tiene la intención de gol. Todas. Salidas de presión, bandas de 6 a 10, de 10 a 20, de 30 a 30. Todas nuestras puestas en juego tienen intención de gol. Todas, absolutamente todas. Absolutamente todas. Contraataque posicional, nosotros buscamos. Primero, nuestro modelo de juego es totalmente defensivo. Defendemos atacando. Por lo tanto, vamos a robar. Nuestra intención es de robo siempre. Siempre que tenemos una igualdad, vamos a robar. Siempre que tenemos una inferioridad, vamos a crear una situación para que se dé una igualdad, para que vayamos a robar. Entonces, para nosotros, jugar en una defensa posicional es muy difícil. O sea, por ejemplo, este año hemos jugado contra una defensa posicional el 90% del partido porque era una zona cerrada en 12 metros. Entonces sí, tenemos ataque 1, ataque 3, movimientos prefabricados que respeten los fundamentos de amplitud, profundidad, circulación rápida y superioridades, pero si no, en el ataque, en salida, mi modelo es el siguiente, que ha cambiado con respecto, por ejemplo, la apertura. La salida de presión siempre está basada en 2 cortos y 1 largo. Siempre. Ajá. Tenemos solamente un movimiento que tiene 8, 9 o 10 variantes, o si los jugadores empiezan a jugar con el movimiento prefabricado, que es lo que buscamos. ¿El movimiento prefabricado condiciona la toma de decisiones y la percepción? Sí. ¿Y la creatividad? También. Ahora, cuando el colectivo domina el movimiento prefabricado y juega con ese movimiento, es la hostia. Perdón, Bueno, es la leche cuando yo tengo cortes de aquel Lobelle, Santiago, que llevamos ya 4 años jugando a eso y jugaban con ese movimiento, entonces ves pisadas, dobles pisadas, a un toque, a 2 toques, incorporarla a la contrario, pero
Entonces, para mí el movimiento prefabricado es importante, pero es determinante cuando el equipo juega con ese movimiento, juega a divertirse con ese movimiento. Entonces, salida de presión, que es una defensa posicional, salimos con 2 cortos y 1 largo. Elaboración o construcción, en mitad de cancha, en el 20 por 20, ahí jugamos, ahí tenemos dualidades, os la tenéis que jugar en dualidades, o 1 contra 1. El control con finta. Cualquier jugador del primer equipo que haga un control con finta está obligado a jugarse el 1 contra 1. Totalmente obligado, da igual en qué espacio sea. Es una pauta de equipo, respetarla. Joder, y si me la roban al lado del área y meten gol, digo, la culpa es del portero, porque sabe que has hecho un control con finta, que estás obligado a jugártela y no está defendiendo o no está atento para una posible sorpresa de robo. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, juego de 2, Tomás. Al final ahí en el 20 por 20... el control con finta estaba claro. Recibía en movimiento y me la jugaba. Bien. Aunque haya cobertura, sí. Aunque haya cobertura. Joder, si lo que quiero es fomentar el 1 contra 1. Os estoy obligando a que os la juguéis. Bueno, el juego de 2 costaba, ¿vale? Pues como no lo estamos haciendo, siempre que haya un cambio de sentido, oriento y cambio el sentido, es obligatorio ya el 2 contra 2. Obligatorio. Vale. Entonces, primero marcamos unas pautas rígidas, pero un poquito para lo que decíamos antes, que jueguen con esa pauta, que jueguen con el movimiento prefabricado, que se diviertan y que nos diviertan a los demás. No puede ser que nosotros hemos ganado este año un partido 15-0 que fue un aburrimiento de partido, joder, un aburrimiento, porque no hubo casi ni un 1 contra 1, porque jugamos contra esta defensa zonal en 12 metros, ¿sabes? Entonces, y después en zona finalización, las pautas que todavía no lo hemos incorporado porque los procesos hay que respetarlos y las transformaciones vienen poco a poco. En zona finalización jugamos con tiro exterior, con pared vertical, segundo palo, segundas acciones. Con eso, no quiero que regateéis ahí, quiero que finalicéis. Bueno, pues resulta que vamos en superioridades y yo digo, la superioridad es una de las mejores formas de atacarlas es finalizar directo, no es circular. Joder, pues sigan circulando. Hostia, que os estoy diciendo que finalicéis, que veis un 2 contra 1, finalizar el que lleva el balón, porque así estás atacando la defensa. No, pues pasan, nos la roban, puesto que nos enfrentamos a equipos veteranos que posicionalmente son buenos y a correr. Entonces, esas son un poquito las pautas contra la defensa posicional. Hay movimientos prefabricados, pero lo importante es cuando el colectivo juega y se divierte con ese movimiento prefabricado. Porque ahí nos divertimos ya todos. Se divierten los chavales, se divierte el público, se divierte el cuerpo técnico, pero eso lleva tiempo. A lo mejor, bueno, prefabricado, es que yo prefabricado lo llamo a un movimiento muy cerrado, ¿no? De principio a fin, por decirlo de alguna forma. A lo mejor tú te refieres más a dirigido. Dirigido, al final yo dirijo las dos, tres primeras acciones y a partir de ahí que el jugador interprete lo que sucede en el juego. Evidentemente, igual ahora no toca girarla entera, igual por el tipo de defensa toca que aparezca uno dentro y que conectemos. ¿No? Te refieres más a eso, ¿no? Marcando unas pautas en cada zona. Eso me refiero a eso, sí. Vale, perfecto. Bueno, había otra pregunta que hablaba de atacar defensas cerradas, que lo has contestado ya con la defensa esta, que te encerraba en 12 metros, que te vas algo más allá, algo más prefabricado, ¿no? Para atacar esa defensa, ¿no? Para atacar estos 12 metros, esta zona, pues con cierto movimiento ya está, ¿verdad? Sí, pero como nosotros somos un equipo que su esencia es que ataca defendiendo, antes de llegar a esa defensa posicional, lo que tenemos que hacer es, en su puesta en juego, robar el balón, para que esa defensa se produzca las menos veces posible. Entonces, esa es nuestra esencia de nuestro juego, que eso sí que me preguntaban el otro día que si nos adaptamos. Yo la defensa no la adapto a los jugadores, la defensa se adapta a nuestro modelo táctico, porque al final la defensa es voluntad, es querer, es sacrificio. Es verdad que hay jugadores que tienen peor desplazamiento defensivo, peor toma de decisiones, peor ajuste del ala contrario, pero eso es totalmente entrenable. El querer y la actitud y la voluntad es totalmente entrenable y los jugadores que sean de rendimiento lo traen de serie. Y los jugadores que están en tercera, como estamos nosotros, y entrenan 4 y 5 días a la semana, lo traen porque juegan por esto por pasión. Entonces, la defensa siempre la hemos adaptado a nuestro modelo táctico. Y es verdad que el ataque sí lo hemos adaptado a... Joder, tienes a Alemão. Alemão tiene que defender presionando y con robo. Sí, pero después tenemos un ataque que es un 2-2, donde Alemão decide... Abrimos la cancha en 2-2, como vosotros con los peques, él se la juega, creó la superioridad en medio gol. Claro. Por ejemplo. Al final,
esto, sobre todo a nivel de rendimiento, es gestionar y consensuar las personalidades de cada jugador. Pero en ataque, en defensa no. En defensa se defiende a lo que queremos todo el equipo. Ya que hablas de defensa, perdóname, Dani, que así aprovecho de hacer otra pregunta ya para enroscarla con esta. Bueno, yo primero siempre digo que la actitud casi que es el primer fundamento defensivo, ¿no? Que no me vale de nada que domine el resto de fundamentos técnico-tácticos, sino la actitud defensiva. Y después, sobre tu defensa, sí que he escuchado que estás ahora con la tuya es defensa individual presionante y con cambios, que te costará como 2 años y medio dominarla, ¿no? Con tanto el club, lo escuché el otro día. Pero empezaste con una defensa individual presionante para meter el tercer hombre, para a partir de ahí progresar hacia esa defensa individual presionante con cambios, o ya iniciaste con ese modelo defensivo desde la sesión número 1, desde que empezaste con el equipo. No, empezamos con una defensa individual presionante, con coberturas. Eso ¿vale? Es. Porque el desplazamiento, mira, esto sí que le cuesta a todos, ¿eh? Y lo digo a todos porque la experiencia que tengo ahora tengo chavales de 16, 17 años, pero los tengo también de 30, ¿no? Pero he tenido a Tafi, he tenido a Betao, he tenido a Leitao, he tenido a Eka, he tenido a pívot dominantes, a pívot goleadores, que con este trabajo defensivo de desplazarse en la trayectoria con intención de robo, gastaban todas sus energías y llegaban exhaustos al ataque, y ellos tenían que estar con soltura en ataque, con chispita en ataque. Bueno, yo recuerdo esto con Tafi. Tafi lo conocemos, digo Tafi por ser el último pívot goleador que yo he dirigido, sí, o uno de los últimos, vamos. Bueno, pues Tafi venía en Palma o en Manacor y venía por 3 meses. Y yo le dije que yo quería de él defensa, sacrificio, actitud defensiva, robar balones, trabajar para el equipo. Y él en Navidad me dice, mister, es que yo tengo contrato de 3 meses y hemos jugado 14 partidos y he metido un gol jugando 25 minutos o 23 minutos por partido. Le digo, Tafi, tú no te preocupes por eso. Tú estás llegando, estás viendo que estás cometiendo errores porque te pasas, pero tú desplázate en la trayectoria del balón para robar, que después todo lo que robemos te lo vamos a dar a ti. Pero esa intención de desplazarse en la trayectoria es verdad que es muy desgastante. Es muy desgastante y, bueno, le dije que no se preocupara, que nosotros solamente le íbamos a pedir defensa, que no le íbamos a pedir goles. Bueno, pues esa adaptación les cuesta muchísimo a todos los jugadores, que yo he dirigido a todos, ¿eh? El pasar de temporizar a intención de robo desde la primera acción del juego les cuesta muchísimo y es mucho desgaste. ¿Qué ocurre? Que es un proceso. En la segunda vuelta Tafi metió 13 goles. Jugando el mismo tiempo y los mismos partidos. El año siguiente, no sé si fue el segundo máximo goleador de la liga, el tercero lo fichó Inter. Bueno, te quiero decir que es un proceso y es un proceso de adaptación que cuesta muchísimo. Por eso te decía, nosotros empezamos trabajando eso, el desplazamiento en la trayectoria del balón. Pero no solamente la primera acción defensiva, sino también 2, la cobertura, 3, todos nos desplazamos en la trayectoria del balón con intención de robo, con intención de defender líneas de creación, ¿eh? Y eso cuesta muchísimo, sobre todo ese primer desplazamiento con intención de robo. Sí, a mí fue lo que más, ¿verdad, Dani? Lo que más nervioso me ponía desde el principio, porque evidentemente después pensaba, joder, igual nadie le exigió nunca que se desplazaran para tener intención de robar. Y yo estoy a lo mejor siendo demasiado exigente desde las primeras sesiones, pero es algo que me costó, y bueno, y todavía me cuesta con ciertos jugadores, una barbaridad el querer robar. Para eso, evidentemente, tienes que desplazarte, apretar el balón, defender con las 2 piernas, dominar sus fundamentos individuales. Fue algo que me costó muchísimo y, joder, ahora se dan cuenta lo que dices tú, Tomás. Al final comparas primeras vueltas con segundas y ves las defensas y, madre mía, al principio no defendíamos directamente y ahora estamos defendiendo algo. Y claro, eso de cara al juego es clave, es lo que dices tú, es atacar defendiendo, ¿no? Que yo también soy muy de ese modelo de juego, por decir de alguna forma. Y es algo que cuesta, pero es exigente, claro, es exigente. A nosotros nos pasa lo mismo, a nosotros nos está costando muchísimo. Nos estamos costando muchísimo, ¿eh? Pero después se dan cuenta, claro, es que nosotros, fíjate, este año que estamos primeros y que hemos ido ahí arriba, hemos perdido un partido, claro, todos los equipos nos sacan portero jugador. Nosotros cuando nos sacan portero jugador hacemos lo mismo. Es una superioridad, sí, vamos a convertirlo en una igualdad para robar. Estos encantadísimos, porque robamos siempre vamos con intención de robo. La superioridad lo convertimos en una igualdad y una vez que es una igualdad vamos a por el robo, ¿eh? Pero cuesta muchísimo. De hecho, al principio los partidos de pretemporada, en todos los partidos te tiran 3 o 4 o 10 metros porque cometes faltas, porque llegas tarde, porque
los árbitros tampoco están acostumbrados a esa situación de llegar, de contacto. Entonces, nosotros, nada, los porteros encantadísimos, porque en pretemporada le tiraron un montón de 10 metros. Pero nos cuesta muchísimo también. Pero yo a todos los equipos profesionales que he dirigido les ha costado también. Te ponía el caso de Tafi, y te ponía la evolución también en lo que para él era importante, porque al final lo que para Tafi era importante era meter goles, pero para nosotros el cuerpo técnico lo importante es que se adaptara al modelo táctico defensivo. Entonces se adaptó al modelo táctico defensivo hasta convertirse en uno de los mejores goleadores de la liga. Entonces ganamos las dos partes, estábamos contentos los dos, las dos partes. Dani, te dejo ya, macho. Vamos, Dani. Venga, ¿cómo recomiendas hacer la distribución de equipos en base, en categorías en las que hay muchos niños y da para hacer 2 equipos? ¿Bajo qué criterios hacer la división? Bueno, como me gusta a mí y como me hacen caso. Por ejemplo, en este club no me hacen caso. No me hacen caso de cómo me gustaría a mí, ¿no? Porque marcan más las pautas el presidente, que es entrenador también y que es el creador del club. Yo no quiero hacer los mejores equipos. No quiero que se hagan los mejores, el equipo A sea el mejor, el B sea el segundo mejor. Yo pienso que el crecimiento de todos los niños está cuando hay 2 o 3 jugadores de diferentes niveles en cada categoría. Cuando están los 11 mejores juntos o los 12 mejores juntos, puedes construir un equipo ganador, pero pueden dejar de crecer los niños a nivel de personalidad cada uno. Te quiero decir, este año, por ejemplo, me decía un papá, cuando hemos dado esta confianza de que juegan, me decía, es que mi niño se ha quitado el caparazón este año. ¿Por qué? Porque juega sin presión, juega como si estuviera jugando con sus amigos y sabe que si falla hay que aprender de ese error, hay que verlo, hay que analizarlo, pero que sigue jugando, no se le sienta por eso. Entonces ¿cómo los quiero construir yo? Así, no eligiendo al mejor equipo en el A, el segundo mejor en el B y el tercer mejor en el C. Pero ya te digo, no me hacen caso. ¿Y el por qué? Por eso, porque es verdad que el crecimiento de un colectivo técnicamente o tácticamente puede ser más eficaz, más eficiente cuando tienes a los 10 mejores o a los 7, 8 mejores, sí, pero no en emociones. Y donde yo quiero que crezcan es en valores y en emociones, en sentir cosas. Yo un equipo que no pierde ningún partido en base no es formativo. No es formativo. Un equipo que gana todos los partidos con facilidad en formación no es formativo, porque no conocen emociones de verdad del deporte. Tienen que conocer emociones de frustración, de fracaso, de victoria, de deseo de mejora. Pero si gano todos los partidos, Tomás, gano todos los partidos, pues no me sirve. Tus niños no están aprendiendo. Pero es que técnicamente y tácticamente van 5 a la selección de Castilla y León o gallega. Sí, pero a mí eso no me vale porque no están creciendo en otros aspectos, en aspectos emocionales, en lo que te digo. Joder, ¿y cuándo se ha sentido ese jugador que le ha cagado y que su equipo ha perdido por su culpa? En ningún momento, si siempre habéis ganado. Entonces, prefiero que los grupos crezcan emocionalmente y en sentir todas esas sensaciones que tiene el deporte, que al final es la mejor escuela de valores de la vida. Lo que te ocurre en un equipo deportivo te va a ocurrir pasado mañana en la empresa, te va a ocurrir en tu familia, te va a ocurrir con tu pareja y te va a ocurrir con tus amigos. Pero si ganas siempre, no vas a saber responder cuando en la empresa te echen de un trabajo porque no has trabajado bien. Entonces, yo quiero que crezcan emocionalmente. Si a la vez crecen paralelamente, técnica y tácticamente, mejor, pero no antepongo el aspecto de entrenador al de formador. Pero no me hacen caso, Dani, que lo sepas. Venga, hago yo la última, que ya por el tiempo que estamos nos vamos a ir mucho. Hago yo la última. Y después te dejo 2 a ti, Dani, que te debo una. Antes hablabas de las transiciones, Tomás. Decías que atacas la transición con finalización siempre. La pregunta es un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué fundamentos consideras importantes en el ataque de las transiciones? Bueno, al final, para mí,
el ataque de transición es muy importante, es una fase del juego que me encanta, porque para mí el juego tiene que ser súper vertical y el juego aparte da para eso, ¿no? Para que sea súper vertical y de transiciones. Entonces, ¿qué fundamentos consideras importantes en las transiciones ofensivas? Bueno, en las transiciones ofensivas, esto, yo sabes que hago muchísimas preguntas, igual que he intentado aquí también, lo que pasa es que después ya me habéis cogido la delantera a ustedes, pero todos nuestros equipos saben, los alevines, el primer equipo, saben que las transiciones ofensivas tienen unos fundamentos, que es amplitud, profundidad, velocidad y precisión. Esos son los fundamentos, los respeto en todas. ¿Qué ocurre? Que cuando hay equipos que defienden bien las inferioridades, o sea, las transiciones defensivas, lo que hacemos es atacar esa inferioridad. Si a nosotros nos convierten un 3 contra 2 en un 2 contra 2, lo que hacemos es volver a convertir ese 2 contra 2 en un 2 contra 1. Atacar la inferioridad, a eso me refiero, ¿vale? Atacar la inferioridad para que una vez que te han creado la igualdad, tengas que volver a desajustar. Entonces lo entrenamos así, ¿eh? Y aquí que nos enfrentamos, pero por ejemplo en rendimiento, cuando te enfrentabas a equipos que los conocías perfectamente, ¿quién domina muy bien la inferioridad 2 contra 3? Pues el Pozo de Duda y el Barça de Marc Carmona defendía muy bien las inferioridades. Pues ahí las atacábamos siempre. ¿Cómo las atacamos? ¿Te dividen? ¡Bum! Me voy por el medio y pego. Por ejemplo, ahora estos días que he estado entrando con Pola y los alevines, recuerdo el gol de Pola en la final de Santiago, nos dividen muy bien la inferioridad. Ajá. Y Pola lo que hace es atacar por el medio, se va por el medio, eso es atacar la inferioridad. Entonces ya te digo, en esta categoría, que no sé, todos los equipos son más veteranos que nosotros, te defienden muy bien las inferioridades. Entonces, la pauta que marco es atacar la inferioridad. El 2 contra 3 me voy por el medio. Y si no, toco allí, hago una sobreposición, un corte para convertirlo en un 1 contra 2. No sé si te refieres a jugar con el... Sí, a atacar con esa conducción cuando te dividen, para atacar esa orientación defensiva, ¿no? O jugar con el tercero, incluso, ¿te refieres también? Como se pasa a lo mejor en elevación, ¿no? Por encima del tobillo, para conectar con el tercer jugador, con el hombre libre, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en esa inferioridad. Bueno, pues no. En esta concretamente no. Cuando te hacen el 2 contra 3, que te lo igualan en un 2 contra 2, lo que hago es atacarla. Me voy por el medio de los dos. O toco al hundido y hago una sobreposición para crear allí con el hundido un 2 contra 1. ¿Qué ocurre? 2 contra 1 en el otro lado. En ese 2 contra 1 te metes ya en el espacio defensivo del portero si te lo hacen en 15 metros. Entonces ya no es un 2 contra 1, es un 2 contra 1 más portero y en su espacio natural, que es el 6 por 20. Entonces... ¿Y ahí qué pauta le darías al tercero, al que es el hombre libre en ese caso? El tercero siempre es la incorporación efectiva del segundo palo, siempre. O de la segunda acción, siempre. Nosotros tenemos una pauta, ahora que lo dices, en las transiciones. Siempre la incorporación del tercero es la más efectiva para segundas acciones, siempre. Todavía no hemos empezado a correr las transiciones con los 4 jugadores, que es un punto que tengo que darle más, ¿vale? Eso lo dejamos para el año que viene. Pero la incorporación del tercero es una de las más efectivas tanto para segundo palo como para segundas acciones. Y eso hay que entrenarlo porque el posicionamiento y la llegada y el momento de la llegada no está bien coordinada, sobre todo cuando no hay una gran riqueza táctica. Cuando vamos por delante de 2 goles, esto lo hacíamos también en Primera División, cuando vamos por delante de 2 goles, sea en casa de Barça, sea en casa del Pozo, sea en casa de Guadalajara, sea en casa de Oparrulo, cuando vamos con 2 goles por delante, las transiciones las corremos con 2, pero con 2 para meter gol. ¿Por qué? Porque defendemos de forma excelente el 2 contra 3. En todas las defensas presionantes, la situación táctica que más veces se te va a dar en inferioridad es el 2 contra 3. Y nosotros la defendemos de forma excelente. En el mejor Santiago, en el Santiago que menos goles encajó en una temporada, que me parece que fueron 71 o 81, solamente encajamos 3 goles de 2 contra 3. En la actualidad, aquí en tercera, hemos encajado 36 goles, solamente hemos encajado 1 en esa situación de 2 contra 3. ¿Por qué? Porque jugamos a lo que entrenamos. Porque en nuestros goles, de los 97 que hemos metido en ataque, 67 son en transiciones ofensivas o en estrategia. ¿Por qué? Porque entrenamos a eso. Entonces, cuando entrenas a lo que juegas, produces. Claro. Sí, a mí me llamó la atención en nuestra categoría que casi todo el mundo saltaba. Al final, el perfil veterano de equipos, lo que hacían, sobre todo en pérdida, cuando recuperábamos en cancha propia, las pérdidas eran altas, ¿no? Los veteranos lo que hacían era saltar sobre el balón. Pues...
joder, me sorprendió muy gratamente que lo interpretaban muy bien y atacaban ese salto como un pase siempre. Entonces corríamos transiciones muy bien desde el principio, era una pasada. Y al final yo sí que tuve que enfocar el ataque de transición a atacar ese salto, porque ese salto les iba a generar ya una desventaja muy grande al equipo contrario en esa acción de ellos defensiva, ¿no? Entonces sí que en ese caso yo me tuve que adaptar al salto, porque me resultó muy curioso porque la mayoría de equipos lo defendían así, muy pocos eran los que temporizaban, pero incluso saltaban desde 4 metros, que eran saltos desde cualquier distancia casi. Y con ese pase ya les desorganizaba muy fácilmente y atacábamos muy bien las transiciones. Claro, esos saltos defensivos lo que hay que hacer es atacarlos. Ahora, si Claro. tú mismo con el balón los temporizas, te joden, porque te Claro. quedan sin líneas de creación y te presionan el balón, ¿eh? Nosotros tenemos otras pautas en las inferioridades que son delitos deportivos. Delitos deportivos es que tú lo haces en competición y te sientas automáticamente en el banquillo. En inferioridades, digo en inferioridades, no en una inferioridad que hayamos transformado en una igualdad, sino en inferioridades puras, en un 3 contra 2, en un 2 contra 1, en un 3 contra 2. Está prohibido ir al suelo y 2 al balón. Si vas al suelo o van 2 al balón, es automáticamente banquillo. Y en el propio juego ya lo hacen los propios jugadores. La he cagado, ¡boom! Se viene directo al banquillo. Perfecto. Ya estamos empezando a concienciar y ya está interiorizándose esa situación. Claro. Mira, tiempo, paciencia y trabajar. Dani Patilla, las 2 últimas. Yo ya acabo. Vale, ¿cómo gestionas la elección de los capitanes en base? Ya sean categorías más de iniciación, como ya más categorías más altas, cadete, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, este año en Alevines la hemos gestionado con valores. El mes del compañerismo, pues en el entreno, tanto el otro entrenador como yo, tenemos que percibir quién es el niño y damos puntos al final de cada entreno. El mes del respeto, el punto ha sido para Javier. ¿Por qué? Por esto y por esto, y lo decimos, por las acciones que él ha hecho, que nosotros percibimos que han sido de respeto, ¿vale? Entonces, en formación lo hacemos así. En rendimiento, en formación me has preguntado solo, ¿no? Sí, pero luego ya categorías así un poco más altas, como cadete, juvenil. Yo lo haría igual. Yo los valores los trabajaría igual en todas las categorías inferiores, tanto en la prebenjamín como en el filial de segunda B o en el juvenil nacional de división de honor. Yo lo trabajaría igual, lo trabajaría igual. Y ahí, o sea, en esas categorías tampoco tendrías capitanes fijos. No, en cadetes y en juveniles no, pero un poquito también dependiendo. Tú imagínate que el juvenil división de honor es el primer equipo. Entonces, no, a ese lo trato como rendimiento. Pero al cadete autonómico, federada o como lo llaméis, o como lo llamemos en cualquier autonomía, pues utilizaría esto. Pero tampoco lo he conseguido, que lo sepas, solamente lo hago en los alevines. Pero según, si el equipo, el juvenil división de honor es el primer equipo, ya lo trato como si ese fuera el equipo de rendimiento del club. Vale, siguiente pregunta. Tema porteros, ¿en qué edad crees que, bueno, de la categoría crees que empieza la especialización? Y enlazo con siguiente pregunta. En caso, ya no hablo de entreno específico de porteros, ya sea antes, durante o después, sino, es decir, durante el entreno normal, ¿pautas algún tipo de tarea o consigna durante la tarea que se está haciendo en concreto para que el portero pues tenga un trabajo a mayores específico para él? Sí, vamos. Bueno, yo pienso que la tecnificación y la especialización en el específico de porteros debe ser a partir de cadetes, pero de porteros, de alas ofensivos, de alas defensivos, de pívot defensivos, hacer alguna tarea de tecnificación específica para ese puesto, ¿vale? A partir de cadetes. Después, hay tareas dentro, tanto en rendimiento como en formación específicas para el portero, sí. Aparte del trabajo específico, tenemos tareas concretas que se trabajan para el portero específicamente. Tú también tienes, está claro que cumples objetivos de táctica individual, pero el trabajo es específico para el portero. En rendimiento, por supuesto, que si puedes hacer 2 o 3 sesiones específicas, perfecto. Nosotros aquí, Juanlu de Azcar, de Caja Segovia, es el presidente del club, de Cartagena,
tiene una escuela de porteros donde los niños empiezan a ir desde prebenjamines a hacer porterías, y trabaja mucho la lateralidad y trabaja mucho los gestos técnicos básicos de portería. Después, con el primer equipo que estamos en tercera, trabaja 2 días a la semana específico, él concretamente, sesiones de 45 minutos, y después dentro del entreno metemos alguna tarea que son situaciones de uno contra portero, marcándole pautas, consignas a los jugadores que los porteros no saben cuáles son, de superior e inferioridad. Trabajamos mucho en 20 por 20, en 28 por 20, por lo tanto, y siempre eliminando bandas y esquinas para que la situación del portero sea muy activa. Incluso un trabajo que nosotros tenemos el portero del primer equipo tiene 16, 17 años, y en la edad de cadete jugaba en juego. En la edad de cadete regional, no sé si lo llamáis regional o federada o gallega, jugaba de jugador. El otro portero jugaba y él jugaba de jugador para controlar esos espacios, esos tiempos. Lo seguimos transfiriendo. Nosotros tenemos una banda, la banda puño, se incorpora el portero para ser un 5 contra 4, pero con el propio portero. Entonces, pienso que es una deuda que tenemos en el fútbol, en nuestro fútbol sala en general, que nuestros porteros no mejoran mucho con el pie. No mejoran mucho, primero, porque entrenan menos con el pie, y segundo, porque no los metemos en situaciones reales de juego. Puede que un portero esté entrenando muchas tareas con el pie. Si tienes 3 porteros, yo por ejemplo tengo 3 porteros, pues uno que haga de jugador. 40 minutos, otros 40 minutos lo hace el otro, ¿vale? Pero después, si no lo transferimos al juego, no asimilan en su memoria deportiva, no asimilan esos espacios y esos momentos. Sobre esa, perdona, Tomás, sobre la del portero en tu equipo, en tu primer equipo, rendimiento. La parte táctica colectiva, ¿la corrige Juanlu o quiero decir, hay uno más pendiente de corregir esas situaciones de portero sobre el juego ya? No estamos organizados tan bien, eso sería lo correcto, pero Juanlu entrena a prebenjamines y a infantiles, entonces coordinamos para que él pueda hacer 2 sesiones a la semana de específico, pero después no puede estar en los entrenos para hacer esas correcciones. Por ejemplo, por ejemplo, han ido a jugar nuestros juveniles van 3 o 4 a la selección de Castilla y León, y desde Navarra me mandaban: oye, Tomás, el portero tuyo está haciendo esto. Joder, y yo no lo percibía y no me daba cuenta, porque yo dejo un poquito más ese trabajo a Juanlu, ¿no? que ha sido profesional de esto. Entonces, a veces, entre uno y otro, no le prestamos la atención esa de mejora, ¿sabes? Te digo esto porque me ocurrió ahora, recientemente. Digo, joder, pues es verdad, y me fijé y era verdad, claro, la situación esa. Y no le habíamos prestado atención. Sí, es un tema que hablamos, el tema de los porteros, Dani lo comentaba en base y además en rendimiento. Oye, parece que solo estamos dando importancia al portero en correcciones y refuerzos en el específico, ¿no? Y el portero al final puede ser muy bueno en específico, pero si a nivel de táctica colectiva y de equipo no cometes muchos errores, pues hay que dar importancia en las tareas, ¿no? Y nada, Dani, dale una más, venga, que nos da tiempo a hacerle una más y Tomás seguro que nos la contesta. Fui encantado. Ustedes mandan, yo no tengo prisa, yo soy 24 horas fútbol sala, soy un privilegiado de momento. Dime, Dani. Venga, pues la última. En caso de tener pues un ayudante, tanto en entrenamientos como en partidos, ¿recomiendas darle algún tipo de tarea concreta, o sea, algún tipo de objetivo concreto, aprovechando que estamos 2? Siempre. Yo siempre delego. Me encanta el trabajo de delegación y multidisciplinar. De hecho, yo en el último, yo en Burela no tenía, el primer año que entré aquí tuve más ayudantes que en Burela, sinceramente. Y en Burela yo les dije a la directiva, yo no soy un buen entrenador trabajando solo. Me considero, dentro de la modestia me considero un buen entrenador en el trabajo de equipo, pero solo no soy bueno. Y de hecho fue una de las pautas por las que no seguí allí, ¿no? Teniendo un contrato de 2 años. Me gusta mucho delegar, cada uno tiene una función, pero hay que merecerlo. Si no lo mereces, no, hay que merecerlo. Yo tuve alguna vez algún segundo entrenador, joder, es que no me dedicas el tiempo, y claro, yo encima digo, es que no mereces
es que no has merecido, que joder, es que me estoy sacrificando. Bueno, pues yo no lo percibo. Y yo después que en ese aspecto soy un poco como en la defensa de atacar, no le digo, perdona, que mis segundos han dirigido todos en primera división o están en la selección española. Entonces voy ahí a cuchillo un poquito, ¿no? Soy un poquito soberbio ahí. Pero mira, la primera parte siempre la dirige el preparador físico, siempre. Mira, nuestra forma de trabajar es de mucha intensidad, mucha intensidad. Yo soy muy autoritario en el entreno. Yo no me paro a darle una explicación de 3 minutos a un jugador en un entreno, porque entonces rompo mis máximas, que es intensidad, volumen y presión en el entreno, ¿vale? Entonces, después me tomo un café y estamos 3 horas, pero en el entreno es del cuerpo técnico, para mí, cuidado, para mí. Entonces, y igual hacemos una tarea antes indicada para porteros, más para porteros, pues Víctor se pone en una mitad de cancha y yo me pongo en la otra mitad de cancha. Me gustaría, y en Santiago hubo un momento que nos planteamos, cuando tenía a Santi Valladares y a Mon de ayudante, que incluso nos planteábamos que yo en un partido estuviera en la grada y con un contacto con el segundo dirigiendo, incluso nos planteábamos de uno trabajar solo la defensa y otro el ataque. Me parece que tenemos que ir enfocados sobre todo en rendimiento, enfocados al básquet, que hace este tipo de trabajos. Y joder, yo cuando... A mí me han expulsado mucho en primera, ¿no? Entonces yo siempre digo, joder, pero si mi segundo está preparado. Si un poco vacilando digo, no, si es que estaba preparado que me expulsaran porque nos iban a televisar el siguiente y la abuela de Antonio Bores quería verlo en televisión, ¿no? Pero yo cuando me expulsan y el segundo está preparado, que todos, yo digo que siempre tuve los mejores segundos del mundo, yo me siento en la grada, tranquilamente. Si yo sé que va a decidir lo que yo decidiría, incluso mejor a veces. Y si no se da esa situación es porque no lo hemos entrenado bien los primeros entrenadores. Es responsabilidad nuestra toda. No los hemos entrenado bien si no toman las decisiones que tú crees que son las correctas. Entonces sí, me gusta delegar mucho y de hecho, por ejemplo, este año que somos 2, el año pasado éramos 3 entrenadores en el entreno, este año ya solo somos 2 entrenadores y la táctica individual corresponde al segundo entrenador, que a la vez es preparador físico. Todo, la táctica individual es suya. Y las correcciones son suyas y cuando él paramos. Pero la táctica individual es toda suya, la táctica grupal y colectiva es mía. Si tengo yo a Bores de segundo, tampoco me preocuparía en estar expulsado todos los días, Tomás. Claro, joder. Y si tienes a Santi, te preocuparías. Bueno, pues tampoco. Y si tienes a Sergio Muyor, te preocuparías. No, es que madre mía. O a Julio Mugán, te preocuparías. Tampoco. O a Juan Pedro Ortega, que está ahora de segundo con Vadillo en Palma. Por eso, joder, no te digo que he tenido los segundos mejores entrenadores del mundo. Así llegas a Burela y no tienes a nadie, pues claro, pues echan falta. Pues nada, yo creo que ya por nuestra parte, bueno, te podríamos preguntar evidentemente aquí todo el día, pero nada, Tomás, darte 1.000.000 de gracias. Tienes Bayona allí cuando quieras, estaríamos encantados de que estuvieras allí, estuvieras entrando con los pequeñajos, viendo cómo trabajamos, y invitado estás, así que ya lo sabes. Pues me puedo acercar en cualquier momento, cuando nos lo permita nuestra realidad actual. Bueno, ya sabéis que yo, ya un poquito me conoces tú más, David, Dani me conoce menos, pero yo me encanta hablar de fútbol sala, me encanta ir a entrenar con peques, me encanta contrarrestar, compartir y debatir sobre todo y crear alguna duda y me gusta influir también, me gusta que algo, si llegas a influir es porque has convencido de lo que estás haciendo y porque cuando convences es porque tú lo has puesto en práctica, yo he puesto en práctica lo que alguien me ha convencido pero encantadísimo, chicos. Pues un placer. Venga, chicos, que todo vaya bien y que pronto podamos volver a ese cuerpo a cuerpo y a ese bloqueo que esté permitiendo nuestro juego y a ese contacto. Así es. Pues nada, Dani, si quieres tú comentar algo para acabar. Nada, insistir en dar las gracias en nombre del club a Tomás por perder su tiempo con nosotros. Nada, un placer, chicos. Un abrazo muy grande. Pues venga, chicos. Venga.